Bien, ya estamos en el aire. ¡Qué bendición! Dios mío, este es otro viernes más donde podemos estar compartiendo con todos ustedes, gracias al Eterno, en este su espacio Peniel, peleando por tu bendición. Y en el día de hoy tenemos una invitada. Todos nuestros invitados son muy especiales cada semana. Y para nosotras, Chantel no podrá estar con nosotros en el espacio en el día de hoy por compromisos, otros compromisos pendientes, ¿no? Usted sabe cómo es la gente de reino, con muchos compromisos, pero gloria al Eterno de que podemos estar una en una parte, la otra cumpliendo con otra parte. Qué bueno es Dios. También quiero agradecer, iniciando este espacio, nada más y nada menos que a nuestros patrocinadores, como cada semana, la gente hermosa de Madinsa, también a mi gente de Automotopréstamo Oriental y, cómo no, a la gente de Laser Clinic y también a mi gente hermosa de la clínica del doctor Orlando de León. Estaremos pues en el día de hoy hablando, usted me dirá, Merchi, ¿cómo así? ¿Que van a hablar de dieta? ¿Que van a hablar de nutrición? Sí, 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 vamos a hablar de todo esto porque es necesario y esto lo vamos a estar llevando también a un plano espiritual porque muchas veces nosotros entendemos que solamente solamente debemos ocuparnos de una sola parte en nuestras vidas. No, hay que ponerle entusiasmo y hay que ponerle atención a todas las áreas en nuestras vidas, señores. Claro, primeramente la espiritual. Hoy estamos con una doctora muy especial para mí, el cual le tenemos mucho aprecio, mi casa, mi familia y, cómo no, toda la gente de Extremo, porque es conocida también para Chantel. Está con nosotros la doctora nutricionista y dietista Lauri Vega, quien es también ministra del ministerio, valga la redundancia, y de Kel, Dios mío, directamente desde Panamá. Está con nosotros la doctora Lauri Vega. Bienvenida, doctora, ¿cómo se siente? Saludos, Mercy, buenas tardes, acá desde Panamá. Estoy encantada de recibir esta invitación y estar compartiendo con todos los que nos sintonizan a esta hora. Y bueno, para prestar toda esa sabiduría que el Eterno ha dado. Y bueno, soy un instrumento de Él. Bueno, doctora, muchas cosas de las que tenemos que hablar en el día de hoy, entre tantas cosas, a veces nosotros, claro, somos personas apartadas y, sin temor a equivocarme, que estamos conectadas a Hashem, al Abba, entendiendo que el puente es Yeshua. Pero muchas veces las personas, hablando en sentido general, cristianas, nos descuidamos en una, me voy a incluir porque me ha pasado, doctora, nos descuidamos en una parte de nuestra vida como lo es la nutrición, que es tan importante. Y a veces nosotros, con esto no quiero que usted se ofenda, no quiero que la gente se ofenda ni malinterprete el comentario, sino que a veces hacemos quizás ayunos incorrectamente. No estamos diciendo que no ayune, estamos diciendo que lo haga, pero que lo haga de la manera correcta. Entonces, vamos a hablar un poquito, pero antes de hablar un poquito de todo esto, de cuándo se debe ayunar correctamente, cómo debe ser nuestra alimentación, yo quiero que usted me hable un poquito de lo que usted trabaja, dónde está trabajando, qué hace, cuál es su área específicamente, doctora. Ok, Mercy, mira, yo trabajo acá en un hospital del estado. Es el único hospital del estado que tenemos en la provincia de Colón, acá en Panamá, en la República de Panamá. Presto mis servicios durante la semana en el centro de renales, donde los pacientes se hacen diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis. Ahí recibo los que están, también los pacientes que van a protocolo de trasplante, tanto a los familiares. Los otros días también estoy en la clínica de heridas, que también es una clínica del asegurado para todos esos pacientes que tienen diabetes descompensada y que presentan úlceras, llámese en los pies, o también pueden ser quemaduras de segundo grado, o también pueden ser pacientes que tienen enfermedad venosa crónica.
Eso es Wow, lo que prácticamente hago durante la semana. wow. Doctora, usted trabaja con gente con heridas. Trabaja con gente, ¿qué tipo de heridas? Bueno, puede ser diabético, pie diabético Texas tipo 1. También puede ser enfermedad venosa crónica, depende del grado también. Ujú. Pueden ser en la, plantares, pueden ser por el área del tobillo, también pueden ser, como le estaba mencionando, las quemaduras que muchos pacientes definitivamente llegan que se les derramó el té o el café o estaban friendo, se les derramó el aceite y bueno, esos pacientes también se les atiende en la clínica de heridas. Más bien estos pacientes diabéticos porque tienen un mal control y obviamente la enfermedad avanzó. Entonces ahí es donde los captamos, hacemos de que el paciente mejore su condición nutricional para que entonces las heridas puedan cicatrizar. Ahí también se les da la suplementación, ya sea con módulos de aminoácidos, proteínas, vitaminas, ya sea si la dieta es un poco deficiente. Wow, doctora. Me llamó mucho la atención de que usted trabaja con pacientes con heridas específicas, pacientes diabéticos. Nosotros entendemos muchas veces, y de hecho lo hemos estudiado, me parece que hasta juntas con uno de mis maestros, y es que la gente cuando ya manifiesta una herida fuera, es porque está manifestando lo que está dentro de sí, lo que está dentro de ella. Regularmente, doctora, cuando una persona llega donde usted con un tipo de herida, no vamos a ponernos espiriflautas, como dice Anthony, el apóstol Anthony Weir, pero regularmente cuando un paciente llega con un tipo de estas heridas, ¿cómo está el paciente internamente? Porque me imagino que usted habla, que usted conversa, que tienen una conversación antes de llegar al punto de por qué se ha dañado tanto esa parte en su cuerpo o por qué esa herida ha sido tan profunda. Háblenos un poquito de eso porque todo tiene una connotación también espiritual. Correcto, mira, definitivamente estos pacientes tienen una condición emocional, llámese por problemas económicos o problemas familiares. Muchos de estos pacientes son adultos mayores y acuden a la asistencia porque definitivamente no tienen ningún familiar que los acompañe, o sea, van a las citas solos. Entonces son varios componentes que desencadenan este problema emocional. Entonces ahí tratamos de también no solamente de hacer nutrición, sino de que el paciente pueda encontrar ese equilibrio emocional, obviamente agarrado de la mano de nuestro Padre Celestial, para que pueda mejorar. Su condición emocional mejora, su condición nutricional también, porque definitivamente se puede ajustar entonces un plan nutricional adecuado. Si el paciente no tiene las condiciones económicas para llevar un plan alimentario con excelencia, entonces se nos complica un poco, pero ahí vamos sobre la marcha, tratando de dialogar, tratando de acomodar ciertas situaciones y el paciente definitivamente logra comprender que es importante ese equilibrio emocional y aunque sea encontrar ese apoyo en ese lugar donde se asiste. Entonces, muchas veces la mayoría de ellos les gusta llegar al lugar porque se encuentran como familiarizados. El equipo interdisciplinario definitivamente que es increíble, el médico, la enfermera, o sea, todos tratamos de apoyar al paciente. Así es, wow, doctora, realmente es una ardua labor la que usted está desempeñando con este grupo de personas y con este caso específicamente, en este caso de heridas específicas, personas con diabetes. Ahora yo quiero, doctora, como usted también es nutricionista, que hablemos un poco acerca de la alimentación en, vamos a decir, en un cristiano, para hablarlo en términos general.
¿Por qué es importante que hablemos esto? Porque mucha gente a veces, hay gente que hace el ayuno de Daniel, que hacen un ayuno por una semana, por 15 días. Bueno, cada quien tiene la manera de hacerlo por horas, pero yo quiero que usted me explique bien esta parte en cómo se puede equilibrar el ayuno con una buena alimentación, qué se debe hacer correctamente. Claro que lo correcto es lo que cada quien entiende, ¿no? Como cada quien entiende que Dios le ha tratado personalmente, pero me interesa que hablemos un poquito de esto, porque a veces vemos personas dentro de la religión que, wow, que de verdad pierden su equilibrio en la salud y se ven afectados en otras áreas de su vida muchas veces por no tener la alimentación adecuada o por no dar el paso del ayuno correctamente. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Porque se han visto muchas situaciones donde hay gente que ha hecho un ayuno tan prolongado, doctora, que ha perdido hasta la memoria. Y esto es serio. Mira, Mercy, antes de tocar el punto del ayuno, que es importante, lo primero que quiero explicar es definitivamente el objetivo. ¿Por qué el Señor nos manda a tener una buena alimentación? Porque el cuerpo de Cristo necesita una alimentación balanceada. Cuando el Señor estableció esta alimentación a su pueblo, definitivamente no era porque el Señor quería ordenarlo y ya, sino que tenía definitivamente un beneficio para su pueblo, para sus hijos. Entonces, este es el objetivo principal que debemos de comprender. Nosotros somos el cuerpo de su espíritu, el templo de su espíritu. Entonces, si el templo de su espíritu está totalmente sano, lleva una alimentación sana, porque cuando hablamos de que cometemos pecados, llámese fornicación, llámese adulterio, siempre mencionamos estos pecados, pero nadie habla nunca de la alimentación, porque el templo de Cristo no solamente es el espíritu, sino totalmente somos cuerpo y somos espíritu. Entonces es importante tomar en cuenta de que en nuestro cuerpo hay órganos. Está el corazón, están los pulmones, está el sistema reproductor. O sea, somos un universo por dentro. Entonces, el Señor nos demanda a tener una buena alimentación. ¿Para qué? Porque dentro de nosotros se establece la alabanza, la adoración para Él. Para eso fuimos diseñados. Así. La adoración y la alabanza al que vive por los siglos. Entonces, si yo tengo un cuerpo enfermo, ¿cómo puedo establecer el reino de mi Padre y cómo puedo alcanzar la plenitud que hay dentro de mí? Porque dice su palabra que Él es infinito. Entonces, si la palabra nos habla que Él es infinito, ¿cómo vamos a lograr alcanzar ese universo que es infinito? Entonces, el Señor nos demanda a tener un equilibrio dentro de nuestro cuerpo físico y espiritual. ¿Por qué? Porque hay una conexión tan estrecha del cuerpo y el espíritu. Sí. Pero eso debemos entrar en esa práctica, en eso que el Señor demandaba del pueblo. Entonces, nos hemos olvidado de ese detalle. Si hay un equilibrio químico dentro de nuestro cuerpo, definitivamente todas las funciones dentro de nosotros se van a dar adecuadamente. Pero ¿qué pasa cuando estoy comiendo mal? Yo pensaba hace unas horas y me imaginaba las bacterias, me las imaginaba, son millones, dice que nosotros tenemos millones de bacterias. Y se habla mucho de que cuando tenemos una mala alimentación, estas bacterias cambian para mal, y si cambias para bien, ellas también cambian para bien. Entonces,
es importante tomar en cuenta este punto. Ellas son un universo. Entonces yo decía, wow, entonces somos un universo como nuestro padre lo es. Así es. Definitivamente, cuando uno se alimenta mal, ellas se alteran. Y ahí es donde cambia la flora bacteriana. Y ahí es donde hay personas que empiezan a manifestar estreñimiento, empiezan a manifestar cansancio, empiezan a manifestar falta de memoria, empiezan a manifestar problemas de infecciones vaginales con respecto a hablando de las mujeres. O sea, son muchos de los síntomas que se presentan cuando no hay una alimentación adecuada. Entonces, nuestro Padre nos demanda alimentarnos bien. El cuerpo que está sano puede dar sanidad. El cuerpo que está sano no tiene cansancio, tiene esa energía para dar. Entonces, eso es lo importante. El ayuno intermitente, que hoy día es algo que se está dando bastante, con bastante práctica. Yo he recibido pacientes que han hecho ayuno intermitente, pero lo hacen de mala manera. O sea, el ayuno intermitente definitivamente que es algo curativo, es algo que te sana por dentro y definitivamente si tú lo ajustas a un buen horario, de acuerdo a tus manejos durante el día, lo que haces durante el día, definitivamente te funciona. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ella hacía ayuno intermitente de 16 horas, pero ya le estaba dando el punto que manifestaba una gastritis, Wow. vómitos, náuseas y dolor estomacal. Entonces, la idea no es esa, que el paciente se deteriore, más bien que tenga sanidad. Entonces, hay que saber adecuar las horas de la manera más correcta. ¿Cómo eso me va a beneficiar? Entonces, ahí negociamos las horas y obviamente se sintió mucho mejor, las náuseas disminuyeron, el dolor estomacal disminuyó y se siente con mucho más energía y está logrando los objetivos que era bajar de peso y está haciendo de 12 a 13 horas de ayuno intermitente. Entonces no nos podemos meter de lleno cuando no estamos acostumbrados a algo, porque entonces el cuerpo se resiente. Lo que debemos hacer es empezar como poco a poco, así como el niño cuando va a gatear y después va a caminar. Wow, Dios mío. Doctor, usted sabe que a veces llegamos, muchas veces, sin querer, quizás de una manera inconsciente, podríamos decir, para no levantar el dedo acusador en contra de ninguna persona. Y nosotros nos identificamos muchas veces con este tipo de casos. Habría muchas veces una exageración de parte de la gente, porque aquí hay un dilema en lo que la gente dice, Dios me dijo, y en lo que tu cuerpo podría resistir. Entonces, escuche dónde está el dilema, doctora, de que Dios no quiere nada malo para nadie. El Eterno no quiere que nuestra salud se deteriore, porque dice su palabra que más vale la obediencia que el sacrificio. A veces la gente quiere hartarse de lechuga, pero la gente es más mala que el diablo, doctora. Y de verdad usted se va a reír, esto le va a parecer chistoso, pero realmente usted se puede comer, mire, la producción completa de lechuga. Y si usted no es una persona que es obediente a Dios, ese es un punto importante, doctora, que la gente piensa, me lastimo el cuerpo, me golpeo mi cuerpo, me sacrifico a un punto. Yo no estoy diciendo que deje su ayuno o no estoy diciendo que no lo haga. Estamos haciendo referencia a lo siguiente, que mejor, y además estamos 100% seguras de que el Eterno no quiere ver su salud deteriorada y que el Eterno, Hashem, prefiere mejor la obediencia, que usted se sacrifique al punto de deteriorar su cuerpo. Por ejemplo, vemos diferente, usted habló del ayuno intermitente, que está muy de moda, porque la gente en estos tiempos, todos por moda,
no es porque lo ha sentido, no es porque lo ha direccionado el Eterno. Muchas veces lo hacemos simplemente por una moda, doctora. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Porque hay gente que no podrían, no sé si usted podría explicar el ayuno intermitente por aquí, algo breve, pero hay gente que diría, no, yo prefiero ayunar que me encierren 50 días. Pero cuando usted lo sacan de ahí, lo sacan malo de la cabeza. Y Correcto. afectado, doctora, nosotros nos reímos, pero esto es una realidad. La gente enferma la sacan, a veces que ha perdido el coco, porque están haciendo cosas muchas veces, sí, doctora, por moda, más que por dirección del Eterno. Entonces el Eterno quiere lo mejor para nosotros. No voy a concebir ni entender que Dios quiere que usted y yo nos enfermemos. Hay procesos, doctora. Hay procesos y también entendemos esa parte. Entendemos la parte donde somos procesados, pero hay una parte que nosotros que no la buscamos. Por ejemplo, con lo que habíamos hablado del ayuno. Expliquen un poquito brevemente acerca del ayuno intermitente. Ok, el ayuno intermitente tiene muchos beneficios, muchos beneficios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que la persona está ayunando, el cuerpo empieza a desintoxicarse, el cuerpo empieza a hacer claramente sus funciones fácilmente. No hay algo que interrumpa ese proceso. Y ahí se dan muchos cambios químicos durante todas esas horas que la persona está sin comer. Pero ¿qué pasa cuando yo llevo un ayuno intermitente de mala forma, inadecuadamente? El paciente obviamente puede enfermarse. Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos, hay que considerar que pueden tener bajones de azúcar y esos bajones de azúcar pueden ser muy peligrosos. Entonces, hay pacientes también que tienen adicción al azúcar. Entonces, yo pienso que hay que saber de qué manera llevamos el ayuno intermitente, porque definitivamente que si el paciente tiene una adicción al azúcar, yo siempre lo miro como que si fuese una persona que tiene adicción a la droga. Wow. Obviamente que cuando se desintoxica una persona que es adicta a la cocaína, no se le quita la droga de la noche a la mañana. Wow. Definitivamente es algo que va progresivamente hasta que ya el paciente está totalmente libre. Entonces, yo trato a los pacientes de esa manera. Yo no puedo cambiar abruptamente la alimentación de un paciente sin que antes su cuerpo esté preparado, esté listo, porque los cambios siempre, el cambio que sea, siempre afecta de alguna forma. Entonces debemos de prepararnos, debemos de ir preparando al paciente, debemos ir como haciendo ese destete, como cuando se desteta el niño que ya dejó de amamantar, yendo poco a poco hasta que el paciente logre los objetivos. Entonces, si usted va a hacer un ayuno intermitente, lo que yo más le aconsejo es que adecue sus horas. Hay pacientes que hacen empiezan el ayuno a las 9 de la noche y lo acaban a las 1 de la tarde. Entonces, es algo más difícil hacerlo de esa manera. Si tú bajas las... que le interrumpa, doctora. ¿Cuál es la manera más apropiada o correcta para hacer el ayuno intermitente? ¿Cuáles son las horas que se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? Bueno, yo le adecuo al paciente que la última hora de comida debería ser entre las 5 y las 6 de la tarde. De ahí, si lo hace a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y hay 12 horas. Si desayuna a las 8 de la mañana, ahí estamos hablando casi de 14 horas. Entonces, ya es una cantidad de horas considerables para hacer un ayuno intermitente y el paciente puede dedicarse a desayunar, a hacer sus meriendas de forma sana.
porque no es que yo voy a hacer un ayuno y voy a romper el ayuno como sea, comiendo lo que sea, y obviamente de nada me sirve, no tiene una función adecuada, sino como de buena manera. Entonces, no me sirve romper el ayuno a las 1 de la tarde y comerme más de dos tazas de arroz y le pongo puré de papas y me tomo una soda o me tomo un jugo. Entonces hay que ver qué es lo que estoy consumiendo y cómo estoy rompiendo ese ayuno. Y durante todo el día, no solamente a la hora de romper el ayuno, sino de ver cómo lo llevo durante todo el día, cómo llevo esa alimentación hasta la hora de entrar al periodo de ayuno. Wow, Pero Dios. sí hay que saber de que definitivamente que el ayuno es algo depurativo, es algo sanador y se le da descanso a los órganos trabajan con mayor funcionabilidad y es interesante, pero hay que saber cómo lo llevo, de qué manera lo llevo y si soy apto para llevar un ayuno intermitente. Oh, Dios mío. Y aparte del ayuno intermitente, ¿qué otro tipo de ayuno se podría hacer en el que no se afecte la salud? Entendemos que el ayuno es un sacrificio, pero ¿cuál es la manera de no tropezar, de no afectar los órganos de nuestro cuerpo, de no abusar del cuerpo? Ok, cuando hablamos de ayuno es como abstinencia, ¿cierto? Eso es Exacto. lo que nos viene así nos viene a la mente, es algo como abstenerse a algo. Entonces, yo tengo que plantearle al Eterno, en realidad, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Por qué estoy haciendo el ayuno? ¿Por qué me estoy estableciendo esto? ¿Qué quiero cambiar dentro de mí para que el ayuno me funcione? Entonces, si soy una persona que no cumplo con las características de hacer un ayuno sin nada durante 16, 18 horas, entonces tengo que presentárselo al Eterno. ¿De qué manera lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que me cuesta para dejar? Entonces, eso que te cuesta dejar es lo que te va a hacer entrar en ese periodo de abstinencia. Entonces, muchas veces nos cuesta dejar las sodas, nos cuesta dejar los dulces. Sí, Entonces, podemos presentarlo como si fuese un ayuno de Daniel, a base de frutas, a base de vegetales verdes, ya sea cocidos o crudos, y llevarlo de una manera sana y abstenerme en realidad a lo que me perjudica, a lo que no me deja avanzar. Se dice que cuando tu cuerpo está en equilibrio, tu cuerpo tiene un balance de nutrientes, tu mente es mucho más clara, tus pensamientos son mucho más fluidos. Entonces, por eso hablaba al principio de lo que era la microbiota, de la flora. Entonces, cuando ella está alterada, dice que hay una conexión muy cercana con el sistema nervioso. Entonces, si hay una conexión muy cercana con el sistema nervioso, obviamente mis pensamientos y mi manera de fluir en las actividades que tengo va a ser un poco difícil porque voy a estar olvidadiza, porque así. mis pensamientos no van a fluir adecuadamente. Entonces hago de nuevo énfasis en encontrar ese equilibrio nutricional para que mis pensamientos fluyan, para que los pensamientos de Hashem puedan fluir en libertad, porque somos una vasija. Entonces, muchas veces el Padre quiere hablarnos, el Padre quiere abrir esas puertas de revelación para su pueblo, pero hay un pueblo enfermo. Entonces, Wow. si hay un pueblo enfermo, ¿cómo esa sabiduría de Dios, cómo esos pensamientos del Eterno, cómo esa revelación de nuestro Padre va a poder fluir en libertad en esta cajita que tenemos aquí? Entonces, es un punto definitivamente que tenemos que tomar atención, prestar atención, porque definitivamente si llevo un horario malísimo de sueños,
¿Cómo voy a conectarme a la hora de dormir? ¿Cómo voy a bajar esa revelación que Dios tiene para mí? Entonces ahí donde los sueños se distorsionan, o no sueño, o definitivamente se me olvidan los sueños. A mí me ha pasado. He Sí. soñado algo y se me olvidó. Entonces es algo que el Señor quiere traer a su pueblo, quiere traer revelación para que su pueblo sepa lo que realmente Él quiere, ese conocimiento que quiere dar a su Kelit, a su iglesia. Doctora, a veces a todos nos ha pasado de que, bueno, se nos olvida el sueño. ¿Tiene eso que ver con la mala alimentación en nosotros? Puede ser, porque ahora sacando conclusiones de que si yo tengo una flora intestinal inadecuada, si yo tengo esa flora alterada y no hay una conexión cerebro-intestino, porque dice que el intestino Wow. es un segundo cerebro, es nuestro segundo cerebro. Por eso hablaba que somos como un universo por dentro. Entonces, hablando físicamente, somos un universo por dentro. Si no hay esa conexión, ¿cómo va a haber una fluidez en nuestro cerebro? Porque dice que nuestro cerebro es el asiento de nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo va a haber esa conexión? Entonces, definitivamente tiene que tener algo de conexión estas dos cosas, el dormir adecuadamente, el tratar de manejar el estrés de una forma correcta durante el día, esa conexión con el Eterno durante el día también te va a mantener en esa conexión durante el sueño. Obviamente que no podemos olvidar que hay un enemigo que definitivamente interfiere en los sueños de nosotros para que no se nos revelen lo que el cielo quiere traer. Entonces, hay que ser muy asertivos en esto. No debemos ignorar las cosas que nos rodean, porque muchas veces lo tomamos como que, ay, está bien, es algo normal, A y la lo ligera. ignoramos, lo ignoramos. Entonces, el entorno va a tratar de cortar la conexión de los hijos con el padre. Entonces, no podemos ignorar las cosas. En estos días conversaba con mi comadre y hablábamos de este tema, de que hay snacks que traen como esa adicción a los jóvenes. Y hablamos, ¿por qué? Porque esa clase de comida le trae ese corte a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes están adictos a esos snacks altos en sodio, altos en aditivos? ¿Por qué? Entonces nos hacíamos esa pregunta, es que los jóvenes tienen algo que el Señor siempre fija su mirada sobre ellos, dice que esa es la fortaleza. Entonces, si ignoramos esas cosas, obviamente nuestros jóvenes son atacados. Así es. Y si nuestros jóvenes son atacados, obviamente no va a haber quien profetice, no va a haber quien dé una palabra, porque ellos son diseñados para eso. Así Dice es. que los ancianos tendrían visiones Así y es. los jóvenes profetizarían. Entonces, es interesante, Mercy. Yo a veces me quedo sorprendida porque definitivamente que la alimentación no es un tema cualquiera. No. Definitivamente que tenemos que prestar mucha atención a lo que comemos y de qué manera lo hacemos. Doctora, yo necesito tenerla en otro espacio porque yo no sé si le va a dar tiempo que usted me hable brevemente acerca de la levadura. Usted habló sobre eso una vez que me dejó anonadada. Y para mí es de mucha importancia que la gente aprenda sobre estos temas. Ok, sí, la levadura es algo que vive en nosotros, tanto en los hombres como en las mujeres. La levadura, ella está alojada en el intestino y obviamente en nosotras las mujeres en el sistema reproductor, en la vagina. Entonces, ¿qué pasa? Como comemos de mala forma, comemos muchos azúcares,
y alimentos que tienen levadura, va a haber un desbalance, un desequilibrio. Y ella se va a alterar, y eso se va a alterar en todo nuestro sistema. Y va a dar como lo que ya mencioné del problema de la memoria, el problema de los pensamientos, de la fluidez, de la energía. Pero también hay un problema. Hay mujeres que presentan infecciones vaginales recurrentes. Sí. Van al médico, se les da antibióticos, pero de nuevo siguen. Entonces, ¿qué está pasando? La cándida está haciendo estragos dentro de nosotras. ¿Por qué? Wow. Porque la estamos alimentando. Ella se alimenta de azúcares y de alimentos que tengan levadura. Entonces, la levadura, como se dice en la Biblia, en esa época de que estaban celebrando la fiesta de Pesa, el pueblo, el Señor le ordenó que no comieran panes con levadura. Entonces era como que tenían que apartarse, tenían que separarse porque específicamente él está hablando, sí, de la levadura, pero a la vez le hablaba a ellos, no solamente el pan que comieran, sino que le estaba hablando a ellos como pueblo, separarse de aquello que contamina. Entonces, llevándolo a un plano físico, hablando de alimentación, definitivamente este hongo cándida hace muchos estragos en las mujeres. Esa infección de vía vaginal recurrente, que es como que si fuera un requesón así blanquito que da picor, esa picazón, ese ardor y esa incomodidad, definitivamente es porque a veces comemos de mala forma, comemos alimentos con mucha levadura, comemos panes a toda hora, comemos pan en la mañana, pan en la tarde, entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Porque el Señor nos habló de que teníamos que separarnos, porque el Señor nos habló de la levadura. Entonces, llevándolo a este plano, definitivamente tenemos que separarnos de los alimentos que nos hacen daño. Entonces, si usted tiene este problemita, si usted está padeciendo esto y usted va al ginecólogo y le mandan los antibióticos, hay que ver cómo estamos alimentando a esa flora, cómo estás alimentando a ese hongo, si estás comiendo bien o si estás comiendo mal. Wow. Entonces hay que hacer correcciones, no solamente en el área de los medicamentos, sino también en el área nutricional. Wow, doctora, este tema es muy importante porque sí, esto se ve, esto se escucha, de que muchas veces una mujer va 1,000 veces a su ginecólogo, pero entiende que no se le ha encontrado una salida, una solución para lo que está presentando, ya sea una infección o cualquier otro problema. Pero aquí hay un asunto. Y es que la alimentación tiene que ver con todo esto, que es lo que no se le dice al paciente o a las pacientes cuando van a su ginecólogo, doctora. Y entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, viendo a Peniel, pero ¿y si usted no está Peniel un viernes? ¿Usted no está todavía en Peniel? Ay, Dios mío, claro que sí, Mercy. Mira, hay que tomar en cuenta eso. Escúcheme el mensaje, esta servidora suya, acá desde Panamá, siga estos consejos y usted va a ver que va a empezar a cambiar esos problemitas si tiene infecciones por este hongo cándida. Elimine los azúcares, elimine la levadura, elimine los panes, las galletas, los bizcochos, todo eso tiene levadura. Wow. La cerveza, todo esto tiene levadura y son productos que la van a alimentar. Entonces, si está tomando los antibióticos y ya terminó el tratamiento y sigue, entonces algo está pasando. ¿Qué es lo que me está haciendo cuál es la raíz del problema? Entonces hay que atacar la raíz del problema. Me pueden encontrar en Instagram, cualquier consulta, ahí me pueden conseguir. Doctora, no, usted tiene que dar todas sus plataformas aquí
Y usted tiene que, a partir de hoy, usted tiene que comenzar a crear en su canal de YouTube esas cápsulas súper interesantes y además, no sé si está en TikTok, doctora, pero usted debe de iniciar con esos consejos que la gente, de verdad, las mujeres no lo consiguen visitando un ginecólogo y por eso se mantienen años con una infección, años con un problema. No estemos diciendo que es por esa razón solamente, pero muchas de esas cosas se derivan de lo que usted decía, de la alimentación. Usted tiene una pregunta, doctora, aquí. Dice, déjame acercar el teléfono. Dice Americ San, doctora, ¿cómo podemos cambiar el pH? Ok, a veces el pH es de acuerdo a lo que comemos. Tenemos un pH muy ácido cuando comemos muchos azúcares. Se dice que nuestra flora se altera de acuerdo a este pH. ¿Cómo lo volvemos alcalino? Obviamente comiendo muchos vegetales. Los vegetales tienen una propiedad maravillosa. Son capaces de cambiar el pH de tu sangre y a la vez disminuyen la producción de insulina, disminuyen la presión arterial. O sea que si comes suficientes vegetales durante el día, eso debe cambiar tu piel, la hidratación. Definitivamente, si sufres de presión arterial, la presión debe de ir bajando, porque muchas veces la presión arterial no se sube solamente por cuestiones emocionales, sino también alimentarios. Y entonces, si mejoras esta condición consumiendo alimentos que tengan ese color verde, esos vegetales, definitivamente que el rumbo de tu vida va a ir cambiando, vas a tener mucho más energía, porque definitivamente podemos comer todos los carbohidratos que queramos, la pizza, las donas, la soda, los jugos, y definitivamente vamos a seguir sintiendo energía, porque nos hace falta esos alimentos que hagan ese balance, esos alimentos que estén llenos de vitaminas que te van a dar un cambio. Entonces hay que tener presente eso, el consumo de los vegetales. Tienen una propiedad sumamente maravillosa. Así es. Bueno, dice doctora que muchas gracias, la persona que usted le respondió la pregunta. Bueno, obviamente eso es lo que íbamos a hacer, apóstol, pedir la información de la doctora, sus redes sociales. Doctora, hoy usted tiene que iniciarme. No le voy a exigir que en el canal de YouTube, ¿usted está en TikTok? No. Sí, yo tengo TikTok, pero no subo muchos videos. Mire, yo no la reprendo aquí porque no puedo hacer eso con usted. Pero doctora, tiene que iniciar con esas cápsulas que de verdad las vamos a tener más seguido aquí en el espacio porque hay mucha información interesante allí, doctora, donde la gente no tiene la certeza de que lo que le está ocurriendo es por falta de una buena alimentación. Yo no le voy a quitar más tiempo porque quiero que se tome todo el tiempo que necesite, valga la redundancia, para usted decir sus redes sociales. Si la gente quiere hacer una consulta a través de WhatsApp, ¿a dónde se puede comunicar con usted? ¿Cuál es el número? Porque usted puede dar las consultas por WhatsApp, doctora. Correcto. Bueno, mi número telefónico es 507-507 6534-5795. Díganlo despacio que lo voy a poner aquí en el live que tenemos del programa. 507, dijo doctora. Ajá, que es el código del país. Ajá. 6534 6534 5795. 5795. Aquí está la doctora. ¿Cómo podemos conseguirla en Instagram? En Instagram me pueden conseguir como Lauri, Lauri, latina, Yo le puse rayita abajo, Ok, lo estoy V, escribiendo también. Lauri, V.
Ajá. No, Lauri, rayita abajo, V, E, G de gato, Espérese. Undercorne, V. E, G de gato, Ok, Vega. Beck, sin la A, Perfecto. 1508. Ok, doctora, ahí dejo en pantalla su número de teléfono a las personas que están en el live, que es 507-6534-5795, doctora Lauri Vega, nutricionista y dietista. También la puede conseguir en sus redes sociales como Lauri undercorner, que es la rayita abajo, B corta, E, G de gato, 1507 en el Instagram. Doctora, 1508. 1508, ay, yo puse 07. Ajá. Señores, 08. Estamos en vivo, 1508, no 07, ok, 1508. Doctor, ¿algún mensaje que usted pueda darnos? Es su cuenta de TikTok, doctora, porque la vamos a seguir para las cápsulas que usted va a empezar a hacer desde hoy. Bueno, por ahí se las voy a ir marcando en mi Instagram, así que si me siguen, por ahí la van a ver. Ok. Bueno, el mensaje para todos es que empecemos a conocernos por dentro. ¿Qué es lo que te habla tu cuerpo? ¿Qué es lo que él te manifiesta? A veces el cuerpo te manifiesta muchas cosas y no le prestamos atención. Entonces somos el templo de su espíritu, somos algo importante, somos algo que definitivamente se establece la alabanza y la adoración dentro de nosotros y Él se place en un cuerpo sagrado, en un cuerpo que se cuida, en un cuerpo que se mantiene y por ende no ignores las cosas que están en tu entorno que día tras día luchan para poder dañar el templo de su espíritu. Dios. Así que cuídalo y tendrás muchos años de vida, mucha salud y ese equilibrio emocional también. Bueno, de verdad, yo les recomiendo que trate de comunicarse con la doctora Lauri Vega. Mira, a mí el pelo me ha crecido, los ojos me han cambiado, todo, a mí me cambió todo, doctora. Después que Bendito Dios. así que nos sentimos muy bendecidos por tenerle en nuestro espacio en el día de hoy. Tenemos que seguir, doctora, porque está muy interesante esto. La gente está bien contenta con las informaciones que han sido explicadas por usted a través de esta plataforma. Cosas de las que a las que los médicos quizá muchas veces no les interesa que sepan los pacientes porque como yo digo, la medicina y la religión son negocios muchas veces, por no ponerlo en el 100%. Doctora, gracias por estar con nosotros. La doctora Lauri Vega, nutricionista, dietista desde Panamá. Ahí está su número para que usted la contacte, llámela, contáctese con la doctora y cualquier cosa, usted me escribe. Yo soy su relacionadora pública. Yo soy la que le doy, le agendo los días, los pagos, todo. Ay, Mercy, un placer, definitivamente un placer haber compartido contigo y todas las personas lindas que aquí se conectaron y definitivamente que me gozo en todo lo que el Señor deposita en mí y obviamente que es para el bien de todos también. Bueno, gracias, mi doctora hermosa, por estar con nosotros. Ya estamos listas, ready y bella para lo que va a pasar esta noche. Shabbat Shalom, doctora. Shabbat Shalom. Será hasta la próxima semana en otra entrega más de Peniel. Gracias a nuestros auspiciadores en Madinsa, la clínica del doctor de León, también la gente de Automoto Préstamo Oriental y, como no, de Laser Clinic. Gracias mil por ustedes estar con nosotros. Hasta la próxima semana.